Bienvenidos al curso básico de números racionales, donde vas a encontrar todas las definiciones y herramientas que necesitas para utilizar los números racionales en tu vida cotidiana y en tus estudios. Una vez que hayas terminado este curso, ningún número racional te va a complicar, ni tu vida ni tus resoluciones. Empecemos. ¿De dónde vienen los números racionales? En matemática es muy importante saber en qué conjunto numérico estamos trabajando. Un conjunto numérico es una agrupación de números que tiene determinadas características. Los primeros números que utilizó la humanidad fueron los números positivos, que se usaron como respuesta a la necesidad de contar. Después surgió la necesidad de expresar la ausencia de una cantidad, y así apareció el cero. A los números positivos y al cero se los llamó conjunto de números naturales y se lo expresa con la letra n. Luego aparecieron los números negativos, que surgieron como la necesidad de expresar una deuda. Todos juntos, los positivos, el cero y los negativos forman el conjunto de los números enteros que se representan con la letra z. Los números racionales aparecieron como respuesta, por un lado, a la necesidad humana de identificar una partición de la unidad o de varias unidades, y por otro lado, como una respuesta natural ante la división de enteros o resta sucesiva. Cuando hablo de restas sucesivas, lo que quiero decir es que si, por ejemplo, quiero restar sucesivas veces el 2 al 7, puedo hacerlo una determinada cantidad de veces, pero llega un momento que ya no puedo restar el 2. Fíjense, si al 7 le resto 2, me da 5, al 5 le puedo restar 2, me da 3, al 3 le puedo restar 2, me da 1, y aquí ya no puedo seguir restando 2 y ese 1 me queda sobrando. Esto que hicimos no es otra cosa que dividir, es decir, 7 dividido 2 es 3 porque 3 por 2 es 6 y sobra 1. ¿Qué podemos observar en esto? Bueno, que el 2 no entra una cantidad exacta de veces en el 7. ¿Cuántas veces entra? ¿Cuántas veces resta el 2? Una vez, 2 veces, 3 veces y me sobró 1. La división entonces no es más que una resta sucesiva. Con esta división nos podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cuántas veces puedo restar el 2? ¿O cuántas veces entra el 2 en el 7? ¿O cuántos grupos de 2 elementos puedo formar con 7 elementos? Siempre obtengo resto 1 y ese 1 es lo que nos llevó a los números racionales. ¿Qué pasa si no quiero quedarme con ese resto? ¿Qué pasa si lo quiero repartir también? ¿Cuánto es ese 1 repartido en 2? Bueno, la idea fue escribirlo así. Miren. 1/2. Y a esta expresión la llamaron número racional, que es la que conocemos como fracción. Ahora vamos a definir al número racional. ¿Cómo lo definimos? Lo vamos a definir como la razón, es decir, el cociente entre dos números enteros. Fíjense que ahí pongo A pertenece a Z y B pertenece a Z, con una restricción, que B, el denominador, no puede ser 0. ¿Por qué B no puede ser 0? Entendamos que un número racional es el cociente entre dos enteros y como tal, la división no admite divisor 0. Mira por qué. Si tengo 6 dividido 3, eso me da 2, ya que 2 por 3 es 6 y tengo resto 0. Si yo quisiera dividir al 6 por 0, debería encontrar un valor que multiplicado por 0 me dé 6.
Eso no puede ser posible. Bueno, por eso el denominador nunca es 0. Puede ser tan pequeñito que se acerque mucho al 0, pero 0 no. Recuerden entonces que la barra de fracción indica una división de esos dos números enteros. Acá tenemos el ejemplo de un cuarto expresado gráficamente en forma de número racional y como división de 1 dividido 4, que nos queda un decimal 0,25. Fíjense que en todos los casos se ve que el número es menor que 1. Lo vemos en la representación gráfica, ya que no completa a todo el círculo ni a todo el rectángulo, sino que solo completa una parte de las 4 partes en que los dividimos. En la división el resultado claramente es menor a 1, y en la expresión fraccionaria se entiende que si a 1 lo parto, divido en 4 partes, esa parte será menor que la unidad que dividí. ¿Cuántos cuartos completan la unidad? 4 cuartos. Volvamos al resultado de la división que nos dio 0,25. Si pensamos en centavos, por ejemplo, ¿cuántas monedas de 25 centavos completan un peso? 4 monedas, porque cada una de ellas representa un cuarto del peso. A las fracciones menores a 1 se las llama fracciones propias y tienen la característica que su numerador es menor que el denominador. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos el 5 cuartos, que lo expresamos de las 3 formas diferentes y podemos observar que este número racional es mayor que 1. Podemos verlo en la representación gráfica, donde pintamos 4 cuartos y completamos el entero, y luego necesitamos usar de otro entero un cuarto más para poder completar los 5 cuartos. También podemos verlo en la división, donde el resultado es 1,25. Justamente podemos pensarlo como 1 más 0,25, es decir, un entero y un cuarto más, lo que se evidencia en la gráfica. Miren cómo podemos escribirlo también. 1, un cuarto, que equivale a 5 cuartos y a 1,25. Esta forma de mezclar un número entero con un número racional se llama número mixto. Es muy útil porque nos muestra entre qué valores está ese número racional. En nuestro caso, el 5 cuartos está entre 1 y 2, porque se pasa un poquito de 1. ¿Cuánto se pasa? Un cuarto. A las fracciones que son más grandes que 1 se las llama fracciones impropias y tienen la característica que su numerador es mayor que su denominador. Vamos con el último ejemplo. En este caso, tomé como ejemplo el número racional 6 tercios y aquí se los dejo expresado en forma de número racional o fracción, en forma gráfica, y no hice la división todavía, pero ahora vamos a ver por qué. Claramente este número es mayor que 1. Necesité 2 enteros para graficarlo, justo 2 enteros. Y eso es porque miren lo que sucede si hago la división. 6 dividido 3 me da 2. En realidad, el número racional 6 tercios es el número 2. Estos números que parecen números racionales, pero después nos damos cuenta que son un número entero, se llaman fracciones aparentes. Esto de que en realidad el número racional 6 tercios es el número entero 2 nos dice dos cosas. Primero, que todos los números enteros se pueden expresar como números racionales y que las fracciones cuyo numerador es un múltiplo de su denominador, entonces son números enteros. Miren, si el numerador y el denominador son iguales, entonces el número representa la unidad, al 1. Si el numerador es el doble del denominador, entonces
esa fracción me está representando al número entero 2. Si el numerador es el triple del denominador, entonces esa fracción en realidad me está representando al número entero 3 y así sucesivamente. Y así llegamos al final del primer video. Veamos las conclusiones. En primer lugar, ¿qué vimos? Vimos qué es una fracción o número racional y su definición matemática. También vimos cómo se expresa un número racional y cuáles son sus elementos. Y vimos los números racionales menores que 1, mayores que 1 y las fracciones aparentes. Para terminar, te dejo un bonus. Si sos profe o sos maestra particular o estás estudiando, para que te quede bien claro cómo abordar este contenido. Es importante trabajar ubicación en la recta y la relación entre el número y el denominador y su gráfica. Son las bases para comparar, ordenar y hallar fracciones equivalentes que luego van a ser importantes para que los alumnos puedan simplificar o amplificar. En primer año es importante la definición en lenguaje simbólico. Piensen que es el lenguaje de la matemática, de los libros, de presentaciones y trabajos que van a encontrar en la web. Además, en esta sola definición, que es muy sencilla, aparecen conceptos importantísimos como la pertenencia a un conjunto o la división por cero. En este punto en particular se puede retomar más adelante, dependiendo del grupo con el que estés trabajando. Es interesante que vayan viendo qué pasa con los números racionales cuando queda fijo el numerador y varío el denominador, sobre todo cuando lo agrando tanto, a ver qué pasa con esa aproximación al cero. Otra cosa importante es que justamente no son tan importantes los nombres, es decir, las fracciones propias, impropias o aparentes. No importa que no se acuerden ese nombre, lo importante es que ellos al ver un número racional sepan identificar si es mayor que 0, mayor que 1, menor que 1 o es un número entero. Respecto del lenguaje simbólico, quería decirles también que es tan importante introducir las letras en lo que expresamos, ya que para que los chicos comprendan que esas letras representan muchos valores y eso es lo que nos permite generalizar, mientras que los números solo se representan a sí mismos. Más adelante ellos van a tener que trabajar con este tipo de expresiones en las ecuaciones, en polinomios. Tendrán que trabajar también con medidas lineales, cuadradas y cúbicas que están representadas por letras, centímetros, kilómetros, decímetros. Entonces es importante que comprendan que también puedo elevar al cuadrado un decímetro, por ejemplo. Y bueno, decirles que por más sencillo que parezca el contenido, es un cimiento para lo que viene después. Uno siempre tiene que estar pensando cuando enseña qué cosas le estoy brindando para que tengan una buena base para los contenidos de más adelante, para cuando los contenidos se complejicen. Es como que voy construyendo despacito un camino que cimienta siempre lo que va a suceder en el futuro.